quiero dar las gracias al comité organizador, a su presidente, la doctora Isabel Gil, a mi querido amigo el doctor Bautista Hoyos. El tema que voy a presentar hoy día es un tema bastante interesante, que es el diagnóstico de alergia alimentaria. Se define una reacción alérgica como síntomas que pueden ocurrir producto de exposición a un alergeno, y los síntomas característicos de una reacción alérgica ocurren de 1 a 2 horas luego de la ingesta del alimento, afectando cualquier órgano diana, por ejemplo piel, respiratorio y gastrointestinal, y un 20% de los casos una reacción anafiláctica, que es una reacción clásica de tipo IgE. Una reacción, o sea, una prueba positiva a un alimento, tanto serológica como cutánea, no es equivalente a una reactividad clínica, y eso es importante porque vemos pacientes que tienen pruebas positivas y toleran los alimentos. Es importante el punto de vista de no restringir los pacientes a alimentos que en realidad no tienen reactividad clínica, o sea, se interpretan los resultados de laboratorios y pruebas cutáneas en el contexto de la historia clínica. No está funcionando esto acá. La próxima. Si quiere, yo le puedo señalar el cambio de las diapositivas. Ok, entonces hay una percepción errada acerca de la prevalencia de alergia alimentaria. La población piensa que un 20 a 25% padecen de alergia, y sabemos que por provocación alimentaria en realidad en los adultos es de 2 a 3.5, y que en los niños y los infantes de 6%, y todo esto va a variar dependiendo de la situación geográfica y cultural. Que la prevalencia de las alergias alimentarias son más comunes en los casos clínicos de dermatitis atópica. Sabemos que un 20 a 30% de los pacientes que padecen de dermatitis atópica manifiestan también reacciones alérgicas a los alimentos. Pacientes con alergia al polen, ya que hay reactividad cruzada entre polen y ciertos alimentos como son la manzana, el abedul, la ambrosia y la banana, y reacción alérgica al látex, en la cual el paciente puede tener reactividad cruzada clínica con el kiwi, el aguacate y la banana. Entonces sabemos que la prevalencia ha aumentado un 18% entre el 1997 y el año 2007. Debemos de tomar en cuenta la importancia que tiene los diferentes mecanismos a través de los cuales las reacciones adversas a los alimentos ocurren. Existen las reacciones mediadas por la IgE, que son inmunológicas. Entre ellas también tenemos las reacciones de tipo 2, citotóxica 3, inmunocomplejo, y la tipo 4, y que la más estudiada y la que vamos a ver en ocasión ocurriendo más de un mecanismo, una reacción alérgica, como es el caso de esofagitis eosinofílica o dermatitis atópica, que envuelve reacciones de tipo IgE1 y reacciones tardías. Tenemos también las reacciones no inmunológicas, que son tóxicas, sulfitos, idiosincráticas por monosodio de glutamato, farmacológicas, las intolerancias a salicilatos y intolerancia a la lactosa. Es importante conocer el mecanismo, porque esto es lo que nos va a ayudar a seleccionar cuál va a ser el método de diagnóstico que vamos a utilizar para hacer el diagnóstico de alergia alimentaria. Entonces, como todo en la medicina, en la evaluación de nuestro paciente, la historia clínica y el examen físico, tomando en cuenta la relación temporal que existe entre la ingesta del alimento y la manifestación de los síntomas, para determinar qué tipo de mecanismo envuelve esta reacción, su grado de reproducibilidad, la respuesta al tratamiento y las otras condiciones que pueden ocurrir concomitantemente con la ingesta de la reacción al alimento, como el ejercicio, en los casos de anafilaxis postprandial inducida por el ejercicio, pacientes que tienen anafilaxis luego de combinar ejercicio con ingesta de alimentos. Tratar de recordar cómo fue la reacción, si estaban presentes ingredientes enmascarados al examen físico, si el paciente manifiesta dermatitis atópica o manifiesta urticaria,
y si es una alergia o es una intolerancia, o sea, una reacción de tipo IgE o de tipo no IgE. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos para determinar si una persona es alérgica a un alimento? Sabemos que las pruebas cutáneas son las más sensibles. Los métodos serológicos, como son el turbo-RAS, Imulite y ImmunoCAP, ya las pruebas de RAS sabemos que es obsoleta, que no tiene el grado de precisión que tiene la muestra de la serología de ImmunoCAP. Y más reciente, las pruebas moleculares de alergia. En nuestra oficina, utilizando el método de PRIC, el cual se coloca el extracto del alergeno en cuestión, viaja hacia los mastocitos, produce una reacción de tipo IgE con liberación de mediadores inflamatorios y se produce la reacción típica positiva al alimento. Se considera una prueba positiva a los alimentos cuando miden de 3 milímetros en diámetro. En la evaluación o la interpretación de los laboratorios, tenemos que una prueba... Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Gracias. La Clínica Respiratoria y de Alergias de Cartagena de Indias, en nombre de su staff médico y la presidenta del 15º Simposio Internacional de Neumologías y Alergias Pediátricas, la doctora Isabel Gilbert Alcázar, 90%, especificidad de 50%, y hay una sensibilización asintomática de un 50%. O sea que si usted le hace una prueba cutánea a un paciente y sale positiva, el valor positivo predictivo es de un 50% solamente. El valor predictivo negativo es de mayor de 90%. Lo que quiero enfatizar, y si hay algo aquí que yo quiero que ustedes se lleven, es que una prueba positiva no es el equivalente a una reactividad clínica. Entonces, mientras mayor es el tamaño de la reacción cutánea, mayor probabilidad hay de que sea reactivo el paciente, pero no necesariamente tiene que ver con la severidad de la reacción. Lo mismo pasa con las pruebas serológicas. Yo lo voy a mostrar cómo se interpretan las pruebas serológicas. Una prueba negativa indica ausencia de anticuerpos de IgE y esencialmente es con una especificidad de un 95%. Las pruebas de RAS, el RAS es un coloquialismo, ya eso es como decir algo que en realidad es obsoleto. Ya no se utiliza el RAS como método de diagnóstico, utilizamos las pruebas serológicas más sofisticadas como el método de ImmunoCAP y se miden cuantitativamente en kilounidades por litro, como podemos ver aquí. El ImmunoCAP es creado por Farmacia en Suecia, en Uppsala, y tiene una sensibilidad de un 70-90% y una especificidad de un 50-80%. Entonces, ¿qué hacemos con una prueba positiva? ¿Qué significa una prueba positiva? Se considera verdaderamente positiva en una reacción clínica con síntomas que ocurren luego de la exposición al alergeno. Una sensibilización es es presencia del anticuerpo sin reactividad clínica. Existen reacciones falsas positivas en las cuales las pruebas no son precisas porque puede ocurrir reactividad cruzada de epítopes dando pruebas positivas. Un ejemplo de esto, el paciente que es alérgico al maní, que por reactividad cruzada con las leguminosas en un 50%, este paciente tolera las leguminosas, pero porque hay una similitud en los epítopes de las leguminosas y el maní, sale una prueba positiva. Entonces, aquí en Cartagena, el doctor no sabe que anoche estábamos comiendo camarones. El camarón, los crustáceos tienen un alergeno, un antígeno llamado tropomiosina, que tiene reactividad cruzada con la cucaracha y los ácaros. Y en estudios realizados en ortodoxos judíos que tienen leyes dietéticas que prohíben el uso e ingesta de crustáceos, demostraron que mostraban reactividad positiva a los crustáceos sin haber tenido exposición a los crustáceos, y básicamente era porque eran positivas, eran sensibles o clínicamente reactivos a la cucaracha y a los ácaros. Existen pruebas falsas negativas en las pruebas de alergia, y esto ocurre en un 13% en las pruebas cutáneas, por ejemplo en el maní,
en el cual la prueba sale negativa y cuando se hace la provocación, pues el paciente desarrolla síntomas. Un 15 a 20% de los niños con el ImmunoCAP menos de 0.35 pueden tener reacción aún cuando son provocados con la leche, el maní o el huevo. O sea que la historia clínica es lo que en realidad, el diagnóstico de alergia alimentaria es un diagnóstico clínico, y la interpretación de los laboratorios y las pruebas cutáneas se van a interpretar en el contexto de la historia. O sea, si hay un índice alto, se sospecha que hay por la historia, una reacción a un alimento y la prueba cutánea y las pruebas serológicas son negativas. Entonces, en ocasiones utilizamos alimentos frescos, porque específicamente con las frutas y los vegetales no tienen buena estabilidad, y este tipo de prueba con alimentos frescos puede darnos mejores resultados. Aquí volviendo otra vez a enfatizar la importancia de diferenciar una reactividad clínica versus una sensibilización. Sensibilización indica presencia de anticuerpos específicos al alimento, pero no necesariamente reactividad clínica. Por ejemplo, en los Estados Unidos 8.6% tienen pruebas cutáneas positivas al maní, pero clínicamente solamente afecta 1.4 a 2% de la población, implicando que hay un 95% de tolerancia a estos alimentos. Esto es importante porque esta es la forma en que se interpreta la serología de ImmunoCAP. Se miden cuantitativamente, y esto es publicado por Lack y Sampson. Esto nos ayuda a quién vamos a provocar. Sabemos que si el paciente tiene una prueba de ImmunoCAP de 15 kilounidades por litro o más, o una prueba cutánea de 8 milímetros o más, tiene un valor positivo predictivo de un 95%. O sea que ese paciente con esos resultados va a reaccionar, y no tenemos la necesidad de hacer una provocación médico controlada. En un niño menor de 2 años, si muestra una ImmunoCAP de 5, ese paciente tiene un valor positivo predictivo de un 95%. O sea, estos son pruebas de laboratorio que nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico. Esto es lo más reciente, el uso de la tecnología molecular. Por ejemplo, en el caso del maní tenemos aquí 5 epítopes, ARA1, 2, 8, 9, 3, y lo utilizamos porque sabemos que hay ciertos epítopes que tienen reactividad cruzada con ciertos alimentos o con ciertos pólenes, y que en realidad el paciente puede ser que no sea sensible, sino que es una reactividad cruzada. Pero si el paciente tiene pruebas de componentes ARA1, ARA2 y ARA3, vemos que esta está asociada con reacciones alérgicas severas, y ese es un paciente que quizás no vamos a proceder con una provocación alimentaria. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de las pruebas cutáneas y las pruebas serológicas? Nos ayudan a determinar el grado de sensibilización, tienen un valor negativo predictivo excelente y nos permite un punto de decisión. O sea, si el paciente inicialmente tenía 14 kilounidades por litro y desciende en un año a 3 kilounidades por litro, ese es un paciente que probablemente se le puede hacer una provocación médico controlada. Y los beneficios del aspecto de la tecnología molecular es que puede distinguir cuáles son esos pacientes que tienen reactividad cruzada, y podemos estratificar cuáles son los pacientes que son candidatos para una provocación alimentaria. Entonces, las pruebas de parche que se utilizan en dermatitis de contacto, la utilizamos en los pacientes que tienen condiciones específicamente que envuelven mecanismos de tipo celular, como es el caso de la esofagitis eosinofílica o dermatitis atópica. Se coloca el alimento en forma de pasta en 48 horas y se le da a las 72 horas, y los estudios iniciales demostraron un valor predictivo bastante bueno. Este es un paciente, cortesía del doctor Spergel, mostrando pruebas del parche a la soya, al maíz y a la carne de res. Entonces, la evaluación del paciente con alergia alimentaria, luego que tenemos la información, hacemos una dieta de eliminación de unas 6 semanas para ver cuál es la respuesta. Usualmente la hacemos en los casos de enfermedades crónicas como dermatitis atópica y síndromes gastrointestinales. Se eliminan los alimentos sospechados o el alimento que se sospecha, o se usa una dieta hipoalergénica, o se usa una dieta a base de aminoácidos sintéticos, y luego se hace una provocación. El diagnóstico definitivo de una alergia alimentaria consiste en la provocación alimenticia médico controlada. Se puede hacer abierta,
simple ciego o doble ciego placebo controlado. Nosotros hacemos mucha provocación porque tenemos una clínica de alergia alimentaria y esto es preparándonos para hacer una provocación al huevo. Nos pasamos toda una mañana provocando a este paciente hasta demostrar que había desarrollado tolerancia. Aproximadamente un 80% de los pacientes que tienen alergia al huevo, a la leche y al trigo, al llegar a la edad de 5 a 6 años, pues llegan a desarrollar tolerancia. La provocación, ¿cuándo se hace la provocación? Para confirmar la existencia de una alergia alimentaria usualmente no es necesario, o para demostrar que el paciente ha desarrollado tolerancia, y desde el punto de vista de puntos de decisión, para determinar cuándo hacemos las provocaciones, las pruebas cutáneas y las pruebas de ImmunoCAP. Si el paciente muestra en ImmunoCAP de 1/3 del 95% del valor positivo predictivo, ese es un paciente que probablemente nosotros vamos a provocar en un ambiente médico controlado. ¿Y a quiénes vamos a provocar? Usualmente debe tener de 3 años en adelante por el aspecto de comunicación, ya que los síntomas subjetivos como prurito de garganta pueden ser indicaciones tempranas de una reacción alérgica importante, y el paciente, si no es capaz de comunicarse, puede conllevar a una reacción en ocasión anafiláctica. ¿Qué tipo de precisión tiene la provocación doble ciego placebo controlada? Sabemos que puede haber un falso positivo de 0.7 a 12.9, un evento de placebo, falso negativo un 3%, en lo cual no hay una suficiente cantidad del alimento administrada, por lo que cuando nosotros hacemos una provocación y sale negativa, le administramos el alimento en su forma natural al paciente y en la cantidad natural para confirmar el diagnóstico. En conclusión, la alergia alimentaria es un diagnóstico clínico, no un diagnóstico de laboratorio. Las pruebas de alergia alimentaria no se deben utilizar para hacer rastreo, porque el paciente puede mostrar pruebas falsas positivas por un efecto de irritación, que las pruebas de los alimentos no pueden predecir el grado de severidad, al menos que no sea el aspecto molecular, y que las pruebas de los alimentos guardan una correlación con las provocaciones alimentarias y pueden ayudar a predecir el curso natural o resolución de alergia a los alimentos. Muchas gracias.